Queridos hermanos, muy buenas noches. Me da mucho gusto poder saludarlos y darles la bienvenida a esta nuestra tercera conferencia que desde hace 2 días hemos iniciado reflexionando sobre los frutos del Espíritu Santo. No olvidemos que nos estamos preparando para la solemnidad de Pentecostés. El primer día Dios nos regaló la oportunidad de reflexionar sobre la caridad como el constitutivo esencial de nuestro ser hijos de Dios. El día de ayer el Padre Ángel nos guió en la reflexión sobre la paz como fruto del Espíritu Santo, la paz como consecuencia del encuentro con Dios y cómo necesariamente alguien que vive en paz vive bien y entonces lo proyecta hacia sus hermanos en las relaciones, en el modo como los trata, en las decisiones, en las actitudes. Este día me da mucho gusto presentar al Padre Israel Pérez López. El Padre Israel es licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma y actualmente es el director de la Escuela de Filosofía del Seminario Mayor Palafoxiano y profesor también de algunas disciplinas filosóficas. Esta noche viene a guiar nuestra reflexión respecto del gozo como fruto del Espíritu Santo. Bienvenidos, queridos hermanos, doy la bienvenida al Padre Israel. Le agradezco infinitamente el que haya aceptado venir a compartirnos hoy esta reflexión. Padre Israel, adelante, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que nos van siguiendo a través de este medio. Muchas gracias al Padre Francisco, que él ha querido que junto con un servidor y con otros padres del seminario compartamos con ustedes estos temas en torno al Espíritu Santo. Y quisiera iniciar poniéndonos en las manos de Dios con la oración al Espíritu Santo, pidiéndole que Él en este momento en el que estamos unidos por medio de las redes sociales podamos también participar de una misma fe. Hagamos juntos la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, comparto hoy con ustedes este tema de este fruto del Espíritu Santo, del gozo, o también la alegría. Ya desde el día lunes, ayer el Padre Ángel, el Padre Francisco el lunes ya nos introducían en este tema de lo que son los frutos del Espíritu Santo, estos frutos que surgen a través de la vida en Dios, de la vida en el Espíritu Santo, de esta espiritualidad, de este vivir bajo la acción del Espíritu Santo. Solo yo agrego algo a lo que ellos ya anteriormente han mencionado muy bien y muy sabiamente, nos han guiado en estos temas, en el que señalo cómo Santo Tomás, en esta gran obra que es la Suma Teológica, él consagró una cuestión a los frutos del Espíritu Santo. Él los caracteriza como los últimos y deleitables productos de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Cómo se van dando, dice, cómo esos frutos que ya hemos reflexionado, dice, se van haciendo presente en nuestra propia vida espiritual. De estos textos se desprende un retrato ideal, el de una disponibilidad apacible y gozosa a recibir al otro, dice, amarlo con paciencia y calma. En el fondo se trata de manifestaciones del amor
tal como es descrito en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. Sea una imitación frágil de Cristo, manso y humilde de corazón, hombre para Dios y hombre para los otros, libre y verdadero, exigente, misericordioso, ser recogido y abierto a todos. El retrato contrario se caracteriza por la violencia, la afirmación agresiva de sí mismo, la no aceptación de los otros, la no disponibilidad. Podemos ver en San Pablo los frutos de la caridad en la carta a los Gálatas en el capítulo 5 y también en la carta a los Romanos en el capítulo 1, en el versículo 29. Estos tres frutos que ya hemos reflexionado, como ayer la paz, el lunes la caridad y unido también hoy el gozo, estos tres frutos del Espíritu Santo en la vida del cristiano se van unidos en un camino pues, que nos lleva también a la unión con Dios uno y trino. La caridad porque es el amor del Padre y del Hijo. La paz porque es el lazo que une al Padre y al Hijo. El gozo porque está presente al Padre y al Hijo y es como el complemento de su bienaventuranza. Por eso también quienes también nos han dirigido, nos han acompañado en esta reflexión sobre los frutos del Espíritu Santo, como tal, ponen a estos tres frutos unidos. Estos tres están unidos y se derivan naturalmente uno del otro. La caridad o el amor ferviente nos da la posesión de Dios. El gozo nace de la posesión de Dios, que no es otra cosa que el reposo y el contento que se encuentra en el gozo del bien poseído. La paz, que según San Agustín es la tranquilidad en el orden, mantiene el alma en la posesión de la alegría contra todo lo que es opuesto, excluye toda clase de turbación y temor. Estos tres frutos van unidos entre sí y que nos hacen vivir plenamente nuestra vida cristiana. Ahora me introduzco plenamente en este fruto del Espíritu Santo, que es el gozo o la alegría también, como lo llamamos, o incluso algunos lo mencionan como la felicidad. En esto podemos también mirar en nuestra vida, podemos mirar en la historia misma del hombre, que siempre ha emprendido un proyecto para encontrar una alegría que llene su vida, que lo impulse a encontrar un verdadero sentido como tal a su existir, lo que podemos llamar felicidad. En esa tarea busca encontrar el hombre muchas respuestas a las interrogantes que le van surgiendo a lo largo de su vida. Todos buscamos ser felices, todos queremos estar en este momento, en este estado de ánimo, como también quizá lo podemos llamar. Buscamos que todo lo que está a nuestro alrededor debe ser favorable para ser felices. Ante todo, queremos encontrar una respuesta para llegar a una vida feliz, a una vida alegre. Ya desde el tiempo de los antiguos griegos, ellos emprendieron esta tarea para analizar su contenido, para desentramar tal misterio, y también pues vemos que a lo largo de la historia pues el hombre se ha empeñado en buscar esa fórmula y que hasta nuestros días también a nosotros nos sigue inquietando. Al respecto, los filósofos griegos emprendían esta tarea. Por ejemplo, Platón nos hablaba de que lo que iba también a llevar nuestra propia vida era como tal la vida en la justicia, que incluso hablaba de una idea de que quien vivía de acuerdo a la justicia y de acuerdo a las virtudes, especialmente a las llamadas virtudes cardinales, tenía su recompensa en lo que llamaban la isla de los beatos, es decir, ya una vida feliz, incluso ya con la conciencia de que hay una vida después de lo que el hombre mismo va viviendo. Otro de los grandes filósofos que emprendió, y de una manera podemos llamarlo así más sistemática, fue Aristóteles, que hace un análisis profundo de lo que es la vida feliz. Él en sus obras, que es la Ética Nicomaquea y la Ética Eudemo, que a todo este análisis que él emprende, él le llama eudemonismo, es decir,
en lo que consiste como tal la vida feliz del hombre, que es esa alegría o también ese gozo que llena como tal la vida del hombre. Aristóteles hace un análisis profundo que demuestra, dice que el bien del hombre no puede consistir ni en las riquezas, ni en los honores, ni en los placeres, porque ninguna de estas cosas, dice, es la portadora de todas. El bien del hombre consiste en la actuación, dice, de aquella actividad que es más profunda, lo que le llama él la razón. Según Aristóteles, la perfecta actuación de la razón se encuentra en la contemplación. Por eso a lo que él llama como tal la vida feliz o la felicidad como tal, en un término griego, la eudaimonia. Esta eudaimonia consiste en esa contemplación, esa vida feliz en la contemplación. Entonces, dice, para que el hombre sea plenamente feliz, necesita que todas sus facultades sean satisfechas, dice, incluso también aquellas de los sentidos. Ahora dice, la satisfacción del sentido se llama placer. Por tanto, dice, el placer junto con la contemplación y en armonía con esa contemplación a su servicio, constituyen una verdadera felicidad. Ya desde entonces nos hace pensar que esa alegría plena tiene un origen profundo y no tanto inmediato como quizá muchas veces pudiéramos pensar. El filósofo griego nos hace pensar que el llegar precisamente a esa felicidad o a esa alegría que inunda toda la vida es más allá de algo inmediato. Este es podemos decir, un primer momento importante para nuestra vida, para poder llegar a la comprensión también del gozo, de la alegría, que no solamente se puede reducir a algo inmediato, incluso lo podemos relacionar con la vida feliz, con nuestra felicidad. Posteriormente, en esta misma línea de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, dice que conoció y profundizó este pensamiento de Aristóteles, nos dice que la felicidad del hombre no puede consistir en otra que en la máxima realización de tal conocimiento, y nos dice, aquello se alcanza por la contemplación de la verdad. Es decir, lo que nos lleva también verdaderamente a contemplar lo que realmente somos, lo que pretendemos llegar es estar en la verdad, es contemplar la propia verdad. Santo Tomás hace ver que el único objeto capaz de satisfacer al hombre plenamente y por tanto en grado de darle felicidad, en grado de darle una alegría máxima, dice, es Dios mismo. Es Dios mismo quien nos puede dar solamente esa felicidad, esa alegría que inunda toda la propia vida, y que esa alegría no nos puede reducir simplemente a un momento de un estado de ánimo, a una circunstancia, etc. Este gozo, precisamente que surge de este encuentro con Dios mismo, de contemplar a la verdad misma que es Dios, este gozo que lo identificamos con la alegría, con el estar contentos, con el estar felices, sin embargo, no son un gozo, una alegría, una felicidad, un estar contentos pasajeros, momentáneos, que solo dependan pues, de este estado de ánimo o de las circunstancias en las que cada uno de nosotros vayamos viviendo, porque de algún modo estos son pasajeros. La alegría, el gozo, es algo más profundo, que inunda la vida y la impulsa a encontrar un verdadero sentido. Pero, ¿qué causa este gozo? ¿Qué causa esta alegría? ¿Qué causa esta felicidad? Como nos lo decía ya anteriormente Santo Tomás de Aquino, esta felicidad consiste en estar con Dios mismo. Dios mismo es el que nos acompaña, es el que nos impulsa, que la presencia misma de Dios en nuestra vida. El Papa Francisco en su carta Evangelii Gaudium nos pone un claro ejemplo precisamente de buscar esa alegría. Dice que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Esto es importante lo que nos dice el Papa Francisco en este hermoso documento de la Evangelii Gaudium. Solo Él es capaz
de llenar nuestra vida. Solo Dios es el único capaz de satisfacer nuestras inquietudes, nuestras interrogantes, nuestras incertidumbres. Solo Él es el único capaz de darle un verdadero sentido a nuestra vida y a nuestra existencia, porque la presencia de Dios en nuestra vida genera gozo, genera alegría, genera felicidad plena y eterna. Al respecto, el cardenal Carlo Maria Martini comenta que, dice, es el gozo que experimentamos, dice, fruto de tener a Dios en nuestras vidas. Es gozar, es esta alegría, esta felicidad que inunda nuestra vida, dice, porque es el fruto de tener a Dios en nuestras vidas. Ese contento, dice, de sabernos suyos y estar cerca de Dios. Esa alegría que no nos abandona ni en las situaciones más extremas, porque Dios vive en nosotros, porque no estamos solos, porque se quedó con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Él mismo nos dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, les he dicho esto, dice, para que participen de mi gozo y ese gozo sea pleno. El Señor no habla de un gozo cualquiera, de una alegría efímera, pasajera, ligada a unas realidades que se desvanecen. Habla de un gozo, por tanto, en el que se trata de algo que le pertenece a Él profundamente. Y nos viene a la mente otras expresiones que nos dice también en el Evangelio. Les dejo la paz, les doy mi propia paz. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste. Un gozo que está en Jesús por su misterio trinitario, porque Él es el Hijo, porque ama al Padre y es infinitamente amado por Él. Este gozo del que Jesús dice, está en ustedes, no es simplemente un elemento más de la vida cristiana. Y sin este gozo no hay verdadera vida cristiana, sin este gozo de que Dios está en nuestra vida, Dios está en nuestro corazón. Podemos decirlo así, que es el gozo de la perla preciosa, del tesoro escondido, que el que da vitalidad a la iglesia, el que sostiene nuestro esfuerzo diario por querer encontrarnos con Dios, por cuando, por ejemplo, vamos al trabajo, nos encomendamos a Él, por querer que nuestra familia tenga algo mejor, etcétera. Es el que sostiene nuestro esfuerzo diario, que caracteriza de una manera singular las comunidades cristianas, nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestra vida, nuestras familias. Jesús no se conforma con que el gozo exista, sino que añade, para que su gozo sea pleno, o sea, abundante, sobreabundante, rebosante. Es este gozo que quiere Dios, es esta alegría que nos quiere hacer partícipes en nuestra vida. ¿Cómo puede ocurrir esto? Los Hechos de los Apóstoles nos muestran que en la primitiva comunidad cristiana, dice, el gozo iba en aumento, conforme aquella iba conociendo el misterio de la cruz. Los apóstoles se marcharon del Sanedrín llenos de gozo, porque habían sido ultrajados a causa del nombre de Jesús. Tras la sublevación de Antioquía contra Pablo, mientras él se veía obligado a huir en medio de la humillación, los fieles, dice, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Por eso es este gozo que no se puede reducir a un estado de ánimo, no se puede reducir simplemente a una felicidad sentimental, sino es este gozo el que nos da la certeza de que Dios está en nosotros, de que nos acompaña, de que nos anima a seguir adelante, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las circunstancias. Por eso es este gozo que también nos llena en nuestra vida. Por tanto, si queremos entrar en el secreto de la plenitud de este gozo, debemos de tener el valor de fijar nuestra mirada en el crucificado. Esto es algo fundamental. Incluso en este tiempo de Pascua, en la Semana Santa pasada, así lo reflexionábamos y nos decía también que el camino de la resurrección, dice, es la cruz. Y esto nos lleva a pensar en este verdadero gozo del cual el Señor nos lleva a contemplar, a mirar al crucificado. Entonces podremos colaborar en el gozo de los demás, porque en cada uno de nosotros el gozo del Evangelio brota de la escucha de la palabra recibida en el corazón y madurada como la semilla evangélica en las dificultades y en las contrariedades.
tanto pequeñas como grandes. Estas son las que, chocando una con otra como piedras, hacen saltar las chispas del gozo. Por eso, al respecto también el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium número 2, también nos hace reflexionar, dice que esa alegría, ese gozo, no es un encerrarse en sí mismo, dice, sino es una alegría que se comunica. Este gozo, esta felicidad no puede encerrarse en mí mismo, de decir yo soy feliz y no me importa que los demás pues se la estén mal pasando, o sea, este es mi problema. No, es un gozo que inunda como tal la vida de la iglesia, que se tiene que transmitir. Dice el Papa en esta carta de la Evangelii Gaudium, que dice que el riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, dice, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de los placeres superficiales, de la conciencia aislada. Dice, cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, dice, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo, dice, por hacer el bien. Y por eso también advierte el Papa, dice, los creyentes corren ese riesgo cierto y permanente. Esa no es la opción de una vida digna y plena, ese no es el deseo de Dios para nosotros, esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Por eso es este gozo, es esta alegría que nos lleva a una felicidad plena y eterna. Quizá voy a repetir mucho esta expresión, nos lleva a una felicidad plena y eterna que no solamente se puede reducir a un estado de ánimo, a una posesión de algo, de una persona o incluso de algún objeto. Y esto es necesario para nuestra vida. Es necesario que cada uno de nosotros pensemos cómo vamos viviendo esa alegría, ese gozo en el Señor. Y de ahí que también el Papa Benedicto XVI también nos invitaba a que no nos olvidemos y que más bien renovemos nuestro encuentro personal con Cristo. Es necesario renovar este encuentro que cambia nuestra manera de pensar, que cambia nuestra manera de vivir, de actuar. Es este gozo que se da a partir de este encuentro con el Señor. Dice el Papa en esta hermosa carta de la Deus Caritas Est, dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, dice, con una persona que da nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados, dice, de nuestra conciencia aislada, de la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser verdadero. Esto lo comenta el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 8. Él siempre está en esa apertura de recibirnos, de encontrarse con nosotros. Por eso es necesario este encuentro, para vivir esa alegría que se transmite, que se vive en nuestra vida, que se transmite también hacia los demás. Es necesario este encuentro que cambia la vida, este encuentro que nos ayuda a encontrar esa verdadera felicidad, esa verdadera alegría, esa alegría de saber que Dios está con nosotros, de que Dios está en nuestra vida y de que Dios está en nuestro corazón. Él está siempre en esa apertura. Él no nos defrauda, porque la vida en Dios es gozo, alegría que da sentido a la existencia y que se transmite a los hermanos. Es ese gozo que nos anima y nos levanta de nuestras caídas, que nos sostiene en los momentos más difíciles por los que pasamos. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. Por eso, queridos hermanos, Él nos invita a mirar más allá de lo inmediato, porque quizá las ofertas que vamos viviendo en el mundo nos hablan de una felicidad que casi como una receta de cocina,
que si hacemos tal acción más tal acción nos va a dar este resultado. El camino para la vida plena y eternamente feliz es el camino de Dios, es estar con Dios, es vivir con Dios, es este gozo de que Dios nos acompaña, es este gozo en el cual el Señor nos lleva a esa verdadera felicidad, no esa felicidad pasajera, emocional, que es solamente temporal de algún modo, sino que nos lleva a esta felicidad plena y eterna. Porque no podemos encontrar en las criaturas, en algún objeto o solo en una persona, el gozo y la paz que son frutos del Espíritu Santo. Y al respecto, esto podemos decirlo por dos razones. El que encontremos como tal en Dios esa verdadera alegría, y especialmente porque únicamente, en primer lugar, la posesión de Dios, el estar con Dios, el tenerlo en nuestras vidas, nos afianza contra las turbaciones y temores, mientras que la posesión de las criaturas o algún objeto causa 1000 inquietudes y 1000 preocupaciones, no nos deja satisfechos. Quien posee a Dios no se inquieta por nada, porque Dios lo es todo para él, y todo lo demás solo vale en relación a él, según él lo disponga. Y en una segunda razón, porque ninguno de los bienes terrenos no nos puede satisfacer ni contentar plenamente. Todas las criaturas son limitadas y no puede satisfacer el deseo del alma por Dios. Llama la atención lo que alguna vez comentaba el Papa Francisco, de una manera muy real, muy dura a la vez, pero cierta, en el sentido de que nos decía que, dice, yo no he visto ninguna vez un cortejo fúnebre que lleve detrás de sí una mudanza, porque el único que puede llenar la vida es Dios. No, ante esto no decimos que algún bien, alguna persona no puedan contribuir a eso, no, al contrario, nos ayudarán a vivir más plena y más cuando somos capaces de compartirlo con los demás. La paz hace que Dios reine en el alma y que solamente Él sea el dueño. La paz mantiene el alma en la perfecta dependencia de Dios. Esto sobre todo en lo que el Padre Ángel el día de ayer nos hacía reflexionar en torno a la paz, y también aquí encontramos precisamente esa unión, como lo decía al inicio, en el que estos 3 frutos del Espíritu Santo van en esa unión. Porque por la gracia santificante Dios se hace en el alma como una fortaleza donde habita. Por la paz se apodera de todas las facultades, fortificándolas tan poderosamente que las criaturas ya no pueden llegar a turbarlas. Dios se ocupa de todo el interior. Por eso, como un ejemplo, podemos decirlo así, que todos los santos están unidos a Dios, lo mismo que en la oración y que en la acción y en los acontecimientos, incluso más desagradables de la vida, y esto sobre todo en la paz, en el gozo, en la vivencia de la caridad, no consigue como tal turbarlos. Es este gozo que inunda nuestra vida, es este gozo de saber que Dios está en nuestra vida. Es necesario siempre volver a Dios. Estamos ante nuestra vida contemporánea, ante muchas ofertas que muchas veces van o quieren sacar a Dios de la vida de la persona. Algunos también analistas, algunas personas, algunos teólogos han hecho esta reflexión en el que el peor error que podemos hacer en nuestra vida es sacar a Dios de nuestra vida, sacar a Dios de nuestras sociedades, de nuestras familias. Por eso es necesario este gozo de saber que Dios está en nuestra vida, de saber que Dios nos acompaña, es el fruto de tener a Dios en nuestra vida. Como nos dirá también San Pablo en otro momento, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá con nosotros? Ahora, en este momento incluso que estamos viviendo de crisis, como es esta pandemia, surgen muchas interrogantes ante lo que estamos viviendo, ante esta situación de dolor, de muerte. Surgen esas interrogantes, incluso algunos llegaban a
a interrogarse incluso en ese reclamo, ¿dónde está Dios? Él sigue estando con nosotros y en este momento más que nunca está con nosotros, pero es necesario también que nosotros tengamos esta iniciativa de querer encontrarnos con Él, de que Él inunde nuestra vida. Pidámoslo así, que su Espíritu Santo nos permita que Él nos lleve hacia ese encuentro, hacia esa vida plena y eternamente feliz. Si Dios está en nuestra vida, nada nos podrá faltar. Si Dios está en nuestra vida, Él es el que nos va a llevar a esa felicidad plena y eterna. Quiero terminar con un bello pasaje de un himno de San Simeón, el Nuevo Teólogo, como así lo llama Yves Congar en este libro sobre el Espíritu Santo, y en el que es un bello himno en torno al Espíritu Santo, en torno a lo que es el Espíritu Santo en nuestras propias vidas, que nos lleva también a descubrir esos frutos, la caridad, la paz, ese gozo de tenerlo en nuestra propia vida. Y todo lo tenemos ya desde nuestra vida en la que hemos iniciado en la gracia de Dios, desde nuestro propio bautismo y los demás sacramentos. Este bello himno dice así: ¿cómo eres tú, foco de fuego y frescura del matinal, quemazón, dulzura que sana nuestras impurezas? ¿Cómo haces del hombre un dios de la noche, una lumbrera, y del abismo de la muerte sacas la nueva vida? ¿Cómo la noche desemboca en el día, puedes tú vencer las tinieblas? Lleva la llama hasta el corazón y cambias el fondo del ser. ¿Cómo es que siendo uno con nosotros nos haces hijos del mismo Dios? ¿Cómo nos quemas del amor y nos hieres sin espada? ¿Cómo puedes soportarnos, permanecer lento a la ira, y por otra parte eres capaz de ver hasta nuestros menores gestos? ¿Cómo puede tu mirada seguir nuestras acciones desde tan arriba y tan lejos? Tu siervo espera la paz, el coraje en las lágrimas. Amén. Pues agradezco su presencia, agradezco la invitación del Padre Francisco y pido a Dios que nos permita a cada uno de nosotros vivir esta alegría, vivir este gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy más que nunca, Dios está en nuestras vidas, nos sigue guiando y nos sigue iluminando, sigue vivificando su iglesia con la luz de su Espíritu Santo. Pues de antemano agradezco a todos ustedes que nos han seguido por este medio, agradezco al Padre Francisco, pido a Dios que los bendiga, el Espíritu Santo que los ilumine, que los lleve a esa alegría plena y eterna. Agradezco infinitamente al Padre Israel el habernos compartido esta reflexión en torno a el gozo como fruto del Espíritu Santo. Me parecía sumamente interesante la puntualización que hizo. El gozo no se reduce a un sentimiento, es una experiencia muchísimo más amplia que ni siquiera alcanzamos a dimensionar, porque significa la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso no se puede reducir a un sentimiento, a la posesión de cosas o de una persona, etc. Padre Israel, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartirnos esta reflexión. Dios te bendiga. Muchas gracias. Queridos hermanos, quiero agradecer a ustedes el favor de su presencia. Es altamente edificante el poder constatar que ustedes están interesados y poder compartirles estas reflexiones. Los quiero invitar para que el día de mañana nos volvamos a encontrar a la misma hora, a las 8 de la noche. Dios mediante, mañana reflexionaremos sobre la paciencia como fruto del Espíritu Santo. Y para esta reflexión seremos guiados por el Padre Sergio Ángel Galindo Pérez. Él es el director del semanario Angelus,
el órgano oficial de información de la Arquidiócesis de Puebla. Ojalá seamos muchos los que nos podamos congregar. Agradezco nuevamente el favor de su atención y pido a nuestro Señor Jesucristo que los colme con abundancia de bendiciones. Muy buenas noches, queridos hermanos.